Hola, contestamos Historia 5. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para quinto tenemos matemáticas, español, historia y naturales. Visita su página para que encuentres todos estos videos. En la página 107 de tu libro tenemos y continuamos cómo es que el porfiriato fue influenciado por los extranjeros y cómo se adaptaron en México. Resulta que la luz eléctrica, los baños, salas, estas salas espaciosas e incluso los salones de billar fueron influenciados por tanto los europeos como otras culturas. Las tiendas de raya, que son muy importantes en las haciendas, porque recordemos que en una hacienda era vital que existieran estas tiendas que vendían todo tipo de productos. Era el lugar donde se vendían productos básicos como pues el jabón, el maíz, el frijol, aguardiente y otros. Normalmente los productos se vendían a precios más altos que en el mercado. El jornal o salario se pagaba con esos artículos, o sea, bien abusivos los hacendados, los dueños de la hacienda, muchas veces iban y decían, ¿cuánto debes de la tienda de raya? Ah, bueno, se te descuenta. Entonces se pagaban con artículos de esa tienda y en pocas ocasiones se les daba dinero. El administrador llevaba el registro de las compras y las deudas que en algunos lugares heredaban los hijos en caso de que sus padres murieran, por lo que nunca terminaban de pagar. Entre las personas que trabajaban en la hacienda estaban los administradores, los capataces, y también se encontraban los peones. La vida en la hacienda tenía contraste, pero la mayoría de los trabajadores vivían en situaciones precarias que de plano sí se pasaban de lanza los hacendados. Vamos a contestar la página 107 de tu libro. Investigo y valoro. Organícense en pareja. Si te lo dejan de tarea, haz pareja con alguno de tus familiares y elijan dos de los personajes que se presentan a continuación. Aquí yo observo que están unos jornaleros cortando la caña y parece ser que aquí está parece ser como una mujer y aquí está un jornalero ahí dándole con todo para derribar una caña. Entonces, te dice aquí que después de que vas a trabajar en pareja, elijan dos de los personajes, vas a elegir dos de estos personajes que se presentan a continuación. ¿Será que en la imagen existe un campesino o campesina, hacendado, capataz, habrá un sacerdote, un encargado de la tierra de raya, un hijo o hija de campesinos, esposa de campesinos? En mi caso, yo voy a seleccionar que veo un campesino y la esposa del campesino, porque este parece que trae como una falda, como que está ahí amarrado, pero igual tú puedes seleccionar el hijo o hija del campesino que están trabajando. Recuerda que tu respuesta puede cambiar y ser diferente de acuerdo a lo que tú consideres. Yo considero que hay un campesino y la esposa del campesino que ahí anda también dándole a la chamba. Bien, continuamos con el punto número 2. Vas a escribir un diálogo que recree la convivencia que tenían estos dos personajes que tú acabas de seleccionar, ya sea el campesino, la esposa del campesino, el capataz, etcétera. Lo que tú hayas elegido, vas a crear un diálogo. Pero antes de crear ese diálogo, vas a contestar las preguntas. ¿Cómo suponen que pudo haber sido? Por ambas partes, me imagino que tanto el esposo como la esposa estaban muy cansados y era algo rutinario su forma de vivir. La siguiente pregunta es, ¿qué pensaban de su condición? ¿Tú qué crees que pensaban esas personas que tú elegiste? ¿Cuál era su condición? Yo, de acuerdo a mi análisis, pienso que en cierto modo, por ser humilde, pensaban en eso de por qué soy humilde. Tal vez también pensaban en la forma en que vivían, su forma de vivir.
Vivían, considero, felices y tranquilos, pero siempre con el sueño de alcanzar la alcurnia, o sea, tener algo, ser más pudientes o la élite de la sociedad. Yo considero que eso pensaban en alguna forma. ¿Qué actividades realizaban cada uno? Bueno, cada día el campesino junto con su esposa, pues se le tenían que levantar. Su esposa se tenía que levantar al canto del gallo. La mujer muy probablemente empezaba a cocinar el desayuno para el esposo, para el campesino, para que se vaya a sembrar o cosechar. Por la tarde le llevaba la comida. La mujer, pues era muy hacendosa, tenía que hacer también los quehaceres de la casa. Y por la noche, cenando para irse a dormir para otro largo día de mañana. Esas son, considero yo, que eran las actividades que realizaba el esposo y la esposa, que eran campesinos. De acuerdo a lo que tú, recuerda que de acuerdo a lo que hayas tú seleccionado, tu respuesta va a cambiar de acuerdo a las actividades que crees que ellos realizaban en esa época. La siguiente pregunta que te hace el libro es: ¿qué hablarían en aquella época? Bueno, yo considero de que hablaban de cómo le fue el uno al otro, de qué novedades hubo, cuáles fueron los problemas que surgieron en ese día. Tal vez hablaban también de los rumores o chismes, y también me imagino que hablaban sobre la estrategia para subsistir o cómo le iban a hacer para pagar a la tienda de raya. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar de acuerdo a tu análisis. Después de haber contestado estas preguntas, ahora sí vas a realizar una representación, pero antes de la representación recuerda hacer el diálogo frente a sus compañeros. Recuerda que previamente estuviste trabajando en pareja. Entonces yo aquí traigo mi posible diálogo y mi representación. El esposo: hola, mujer. Ya vine, fíjate que hoy llegué tarde porque me agarró la lluvia cerca del río. La esposa: yo con la novedad que tu hijo se dio un golpazo corriendo, pero gracias a Dios, doña Juanita le puso un ungüento que le quitó el dolor. Entonces aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes hacer la representación de acuerdo a cómo tú consideras que vivían en esa época. Posteriormente vas a reflexionar acerca de cómo era la vida en una hacienda durante el Porfiriato. Así es que yo aquí traigo mi reflexión. Me parece que era un lugar estable, pero como en esa época en todos lados eran mal pagados, era muy desgastante y con una gran responsabilidad, ya que todos tenían jefes y había que cumplirle al jefe, porque si no, no te pagaban. Creo que el ver cómo los hacendados gozaban la vida, los trabajadores se creaban sueños de algún día ocupar su lugar. Entonces, esa es mi reflexión. Escribe tus respuestas de las preguntas en tu cuaderno. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de este canal, visita mexprimaria.com.mx. Estando en la página, selecciona el botón de lista de video, el grado que estés cursando, ejemplo tercero. Para tercero tenemos las materias matemáticas, español, historia y naturales. Selecciona la que tú desees, ejemplo matemáticas. Me aparecen los videos de matemáticas. Si yo selecciono historia, me aparecerán todos los videos de historia. Solo tengo que buscar esa página que me dejaron de tarea, seleccionar el video y listo, me pongo a hacer mis actividades, a estudiar o a hacer mi tarea con ayuda de Mex Primaria. Pasando en la página 108, vamos a contestar lo que aprendí. Completa la siguiente tabla, recupera de tu cuaderno lo que escribiste, mi respuesta inicial y lo que notaste de nueva información en cada tema. Así es que tu libro te empieza a preguntar, ¿tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste? En mi caso, sí. ¿Por qué? Porque al aprender nuevos datos de por qué inició la revolución, me generó otras ideas, aprendí, entendí, fue más completa lo que pasaba, lo que sucedió antes, durante y después de la revolución.
Ahora vamos a empezar a contestar el cuadro. Pregunta detonadora, recordemos, era ¿por qué surgió la Revolución Mexicana? Así es como mi primera respuesta inicial fue que surgió a partir de las inconformidades e injusticias impuestas por el dictador Porfirio Díaz. Esta fue mi primera respuesta inicial. Después, la nueva información que obtuve al estudiar el bloque número 3, pude complementar esa respuesta y añadí que la moda importada de otros países, las marcadas clases sociales, la forma de vida de todos los pobladores y las raíces del problema por la que el pueblo se levantó contra el gobierno dictador de Porfirio Díaz, así como el costo de la revolución para abolir el porfiriato. Es decir, que estas marcadas diferencias entre las clases sociales, la pobreza extrema que había, pues esto surgió a que se diera la revolución en México. Y como respuesta final, yo añadí lo siguiente. El porfiriato no solo tuvo un costo económico, sino también de vida, de cultura. Se detuvo casi totalmente el desarrollo interno del país que por 100 años se estuvo intentando recuperar. Con la revolución se volvió a recuperar la esperanza en el desarrollo económico, así como eliminar el racismo y el clasismo que se creó en el porfiriato. Los trabajadores recuperaron sus derechos laborales y comenzó una nueva era para los mexicanos, o ese era el objetivo. Entonces así quedó mi respuesta final. Vamos al punto número 2. Te dice que completes el siguiente cuadro y al terminar reflexiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. Coméntalo con tus maestros ahí en el grupo. Marca con una X tu nivel de desempeño durante el bloque, así es que tú te vas a autocalificar. ¿Crees que tu desempeño fue excelente, regular? Requiero esforzarme más. En mi caso, que considero que fue excelente porque hice todas las actividades y saqué buena calificación. Entonces tú checa, vive, piensa y autoevalúate. ¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño? Bueno, yo debo de poner más atención en clases, poner más dedicación a mis tareas y actividades en clases y poner más atención al cómo se resuelven los problemas de mi libro de texto. Puedo apoyarme, como quien dice, en MEX Primaria. Vamos a pasar entonces a la evaluación. Te dice que realices lo que se te pide. Lee cada oración y coloca en el paréntesis una P si la oración corresponde al porfiriato o una R si se refiere a la Revolución Mexicana. Entonces, recuerda que el porfiriato fue antes de la Revolución Mexicana. La primera dice, esas décadas se caracterizaron por la reelección constante del mismo presidente. ¿Quién se estuvo reeligiendo como así muchísimas? Fue Porfirio Díaz. Se proclamó a la nación como dueña de sus recursos naturales. Aquí fue la revolución. Actividades económicas como la minería, la construcción de ferrocarriles y la extracción del petróleo eran desarrolladas por inversionistas extranjeros. ¿Esto cuándo pasó? Pasó con el porfiriato. Recuerda que el porfiriato le dio puerta abierta para que los extranjeros prácticamente saquearan al país, se llevaran el petróleo, también realizaron ferrocarriles, pero todas las empresas que las realizaron eran extranjeras. Bien, aquí vamos súper mega bien. Emiliano Zapata elaboró el Plan de Ayala. ¿Esto pasó en dónde? En la Revolución. Recuerda que Zapata era uno de los que más interesados en realizar este plan para entregar las tierras a los campesinos. En esta etapa ocurrió la decena trágica. Esto fue en la Revolución. Se proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se sumaron Francisco Villa y Álvaro Obregón. Y también pasó esto en la Revolución. Recuerda que Francisco Villa, Álvaro Obregón, pues eran revolucionarios. Así es que aquí vamos súper mega bien. En este periodo, las huelgas de trabajadores fueron duramente reprimidas. ¿Quién reprimió este tipo de protestas?
fue Porfirio Díaz. No quería que el pueblo mexicano se levantara. Él solamente quería ser opresor y darle a los extranjeros y a la clase alta lo mejor. Se enfrentaron a Venustiano Carranza y las facciones villistas y zapatistas. Esto ocurrió en la Revolución. Recuerda que los zapatistas, Venustiano Carranza, eran revolucionarios. En este año, México recibió influencias culturales de otros países como su forma de vestir y los deportes que practicaban. Esto pasó durante el Porfiriato. Recuerda que Porfirio Díaz abrió las puertas para que los extranjeros vinieran a hacer lo que quisieran en México, y toda esa influencia pues llegó en ese momento. Pasamos entonces a subrayar las opciones correctas. Punto número 2. Transformaciones tecnológicas que cambiaron la vida cotidiana de la sociedad durante el Porfiriato. ¿Cuál fue? Inciso A, cinematógrafos, automóvil y teléfono. Inciso B, diligencias, carretas, tranvías tirados por mulas. C, modo de vestir, minería y textiles. Así es que la respuesta es que se vino a implementar esto del cinematógrafo, automóvil y teléfonos. Estas fueron esas transformaciones tecnológicas. Pasamos a esta parte de acá que dice que leas el fragmento del siguiente plan revolucionario y después vamos a seleccionar las respuestas. Se desconoce al actual gobierno del general Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe de eliminar del voto popular, porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de la legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México. 3. Vas a subrayar el nombre del personaje que elaboró el plan anterior. ¿Quién fue? ¿Álvaro Obregón, Francisco I. Madero o Venustiano Carranza? Efectivamente fue Francisco I. Madero. Recuerda que Francisco I. Madero ya estaba hasta, pues ahora sí bien harto de que Porfirio Díaz no respetara las elecciones. Punto número 4. Máximo representante de los intereses campesinos durante la Revolución Mexicana. ¿Quiénes fueron? Inciso A, Francisco I. Madero y Pascual Orozco. B, Emiliano Zapata y Francisco Villa. O C, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Efectivamente, Emiliano Zapata y Francisco Villa, sobre todo Emiliano Zapata, era una persona que estaba a favor de los campesinos y quería que se les regresaran las tierras a ellos. 5. Son artículos que establecen los derechos relativos de la educación, a la propiedad de la tierra, aguas y productos de subsuelo y el trabajo. ¿Cuáles son esos artículos? El primero, el tercero y el 123, o el tercero, el 27 y el 84, o el tercero, el 27 y el 123. La respuesta sería entonces el inciso C, el artículo tercero, el 27 y el 123. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la necesitan. Te invito a que te suscribas al canal, que me regales que le des clic aquí en la campanita de las notificaciones y que me regales ese poderoso like. Recuerda que nos veremos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.